Increíble historia, niña abandonada en el bosque por su cruel padrastro es salvada por un millonario. María observaba con angustia cómo su madre se encogía de tristeza tras las palabras hirientes de su padrastro. No era la primera vez que su hogar se convertía en un campo de batalla verbal, pero hoy, algo en la atmósfera era diferente. La desesperanza flotaba en el aire, pesada, casi palpable. Mientras su madre se perdía en un silencio abrumador, María sentía el dolor de las palabras como un eco en su pecho. Su mente giraba en torno a una pregunta: ¿qué podía hacer para devolverle la sonrisa a su madre? La impotencia la llenaba, y la rabia contra su padrastro empezaba a crecer, como una tormenta dentro de ella, lista para estallar. Cuando finalmente su padrastro, en un arranque de ira, decidió llevarla al bosque, María supo que no había marcha atrás. A su alrededor, los árboles se erguían como soldados marciales, mientras la adrenalina corría por sus venas, y su corazón palpitaba con un ritmo frenético. La conversación tensa se convirtió rápidamente en gritos, y en un momento de absoluta desesperación, él la dejó caer en el suelo de hojas muertas y se marchó. El eco de sus pasos se desvanecía, dejando a María completamente sola. En el silencio del bosque, su mente se debatía entre el miedo y la determinación de no rendirse. El bosque, antes temido, comenzaba a transformarse en un laberinto donde sus emociones se titilaban como espejos distorsionados. Cada paso que daba la acercaba más a lo desconocido, y entre la ansiedad y las lágrimas, encontró una cabaña, un refugio inesperado. Al cruzar la puerta, sus ojos se encontraron con los de Raúl, un millonario que vivía aislado por su dolor. La conexión fue instantánea, como si sus almas compartieran un profundo entendimiento, un grito silente por la protección y la esperanza que ambos necesitaban. Raúl escuchó con atención la historia desgarradora de María. Con un gesto cálido, le ofreció un lugar donde aprender y crecer, lejos de la sombra de su pasado. A medida que las lecciones de lectura y escritura se sucedían, María comenzó a florecer. La educación era su luz, un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, el miedo nunca desapareció por completo. En la profundidad de su corazón, sabía que su padrastro no se quedaría quieto, y la idea del enfrentamiento comenzaba a caer sobre ella como una losa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba cuando, un día, mientras regresaba de una de sus investigaciones, su mirada se cruzó con la de su padrastro en el pueblo. El tiempo se detuvo y un escalofrío recorrió su cuerpo. La rabia y la impotencia la invadieron, pero Raúl estaba a su lado, recordándole que ella tenía el poder de enfrentar su historia. El dilema carcomía su interior, ¿debería arriesgarse a confrontarlo? Mientras su aliento se aceleraba, cada latido de su corazón resonaba con fuerza en su pecho, marcando la cuenta regresiva hacia una decisión crítica. María sintió como el miedo se transformaba en un fuego interno. Al mirar a su padrastro, comprendió que la próxima vez no caería en el silencio. Sabía que había una batalla que librar, no solo por ella, sino por todas las voces que habían sido silenciadas. Pero la pregunta persistía, zumbando como un mosquito en su oído: ¿tendría el valor suficiente para enfrentarse a su oscuro pasado, o se dejaría arrastrar nuevamente por la tormenta? La historia apenas comenzaba, y se preguntaba si podría encontrar la luz, o si el bosque la consumiría por completo. La determinación de María se transformaba en una corriente poderosa que la conducía hacia el autodescubrimiento.
Cada día en la cabaña fue un paso más hacia su independencia, un despliegue de nuevos aprendizajes y habilidades que poco a poco le estaban dando forma. Las lecciones de Raúl no solo abrieron su mente hacia nuevos horizontes, sino que también le proveían de herramientas para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras leía y escribía, sus emociones se traducían en palabras. Esos instantes de quietud frente a las páginas eran momentos de catarsis, donde podía dominar el caos que había experimentado. Descubrió también un amor insólito por la poesía, encontrando en rimas y versos una forma de expresar lo que el mundo no podía decir. En cada poema, combatía las vivencias de su infancia, transformando el dolor en arte. Sin embargo, en su mente, la sombra de su padrastro siempre estaba acechando, recordándole que su batalla aún no había concluido. Un día, mientras organizaba algunos libros, un volumen específico llamó su atención, la importancia de enfrentar los miedos. La portada estaba desgastada, como si hubiera sido leído por otros antes que ella. La curiosidad la llevó a abrirlo y, a medida que avanzaba en sus páginas, se sintió identificada con las historias de quienes habían superado adversidades y habían logrado brillar. Aquella lectura encendió una chispa en María. Comprendió que el primer paso hacia su libertad debía ser la confrontación, no solo con su padrastro, sino con el miedo que la mantenía presa. Reuniendo valor, comenzó a plasmar un plan en su diario. Apuntó los motivos que la llevaban a querer enfrentar a su padrastro, la búsqueda de su propio poder, el deseo de proteger a su madre y el anhelo de demostrar que no era una víctima. Estas intenciones se volvían cada día más concretas. Se dio cuenta de que aquello no se trataba solo de un enfrentamiento físico, sino de un desafío emocional que definía su futuro. El tiempo fue su aliado, cada entrenamiento con Raúl, cada palabra escrita, cada poema recitado le otorgaba confianza. Sin embargo, a medida que crecía su preparación, también nacía el temor latente a la inevitable confrontación. La incertidumbre la perseguía, pero con cada paso decidido, la duda se desvanecía un poco más. Un día, mientras practicaba las lecciones de oratoria que Raúl le enseñaba, una idea brilló en su mente: usar su voz como un arma. Hablar no solo le permitiría expresar su dolor, sino también liberar a otras personas de la opresión que había sentido. Esa idea resonó en ella con fuerza, haciéndola sentir poderosa. Sin embargo, no estaba sola en este camino. Raúl había dedicado tiempo a ayudarla a construir una red de apoyo. Él mismo había sido una víctima de su propio pasado y, al hablar con María, reveló sus propios temores y traumas que lo habían marcado. Su conexión se profundizaba y ella finalmente comprendió que no solo estaba enfrentando su batalla, sino que él también estaba en la suya. Un nuevo día se acercaba, y al mirar por la ventana hacia el bosque que aún le causaba terror, sintió que ya no era solo culpa de su padrastro. Era tiempo de tomar la rienda de su vida. María identificó que aquel lugar, que antes la había visto caída, se transformaría en el escenario de su empoderamiento. El sol comenzaba a despuntar con un rayo de luz que atravesaba la oscura selva de su pasado. Pero mientras el sol se levantaba, una sensación de inquietud la invadió. ¿Estaría realmente lista para el enfrentamiento que se avecinaba? Mientras se decidía, un sonido familiar resonó. Un canto desgarrador cortaba el aire. Era la llamada de su padrastro, cada vez más cerca, cada vez más amenazadora. Su próximo desafío estaba a la vuelta de la esquina, y el momento de la verdad se avecinaba como un trueno en la distancia. La angustia se enredaba en el pecho de María mientras el eco de la voz de su padrastro retumbaba en su mente. Aquella llamada, mezcla de amenaza y desafío, la remecía. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por el pánico, concentró su energía en la preparación que había acumulado. No era solo una cuestión de coraje físico, sino de una sólida base emocional que había cultivado poco a poco. Mientras su mente recorría las estrategias que había ensayado con Raúl, sentía como el miedo se entrelazaba con la determinación.
Decidió que no podría permitirse vacilar. Era el momento de poner en práctica todo lo que había aprendido. Se dirigió al pequeño espejo que había traído consigo, se miró profundamente a los ojos y pronunció con firmeza: «Soy más fuerte de lo que imaginas». Esa afirmación resonó en ella, convirtiéndose en un mantra que la acompañaría en la inminente confrontación. El día siguiente amaneció bañado en una luz dorada. María se despertó con un sentimiento de urgencia, un deseo ferviente de dar un paso adelante. Se vistió sin vacilar, eligiendo una ropa que la hacía sentir poderosa. La conexión con su propio cuerpo había evolucionado, sentía que cada movimiento representaba una victoria sobre el pasado que la había mantenido cautiva. Mientras caminaba hacia el claro donde la confrontación tendría lugar, su mente construía argumentos, palabras que forjaban su voz en un arma de justicia. Sabía que debía mantenerse en el centro de su identidad, no era la misma niña asustada de hace unos meses. En su interior había una guerrera que no solo deseaba confrontar al agresor, sino también hablar en nombre de todas las personas que habían sufrido. La liberación de su voz sería un grito colectivo. Al acercarse a la enramada conocida, el sonido de la naturaleza la envolvía. Sin embargo, su concentración se centró en esa sensación proveniente de la cercanía de su padrastro. Con cada paso, la certeza crecía. Tenía en sus manos un cuaderno repleto de versos, un arma silenciosa que representaba su verdad. Cada palabra grabada contenía pedazos de su historia, transformándose en pilares de su resistencia. Al llegar al claro, la sombra de su padrastro se alzaba ante ella como un coloso. Era imponente, sus gestos capaces de marcar el tiempo y el espacio que los rodeaba. Pero María no se sintió diminuta ante él, cada lección, cada poema recitado la habían armado con valor. Antes de que pudiera hablar, su voz surgió, un tsunami de emociones a punto de estallar. En lugar de la familiar culpa y miedo, sentía un ardiente deseo de reclamar su poder. Las palabras fluyeron de su boca con una claridad y una convicción que la sorprendieron. Cada sílaba era un balazo contra una memoria de abuso. Sintió los ecos de su voz resonando no solo en su propio ser, sino también en la tierra sobre la que se paraba. Sin embargo, el rostro de su padrastro mostraba incredulidad y furia. Pronto, la dinámica cambiaría, y la presión del momento comenzaba a intensificarse. Mientras María se mantenía firme, un pensamiento la atravesó: ¿qué pasaría si la verdad no fuera suficiente? Si su voz, aunque poderosa, no pudiera detener la tormenta que se reproducía en la mirada de él. Justo cuando su mente se debatía entre la certeza y la duda, la figura de su padrastro avanzó con una intención oscura. Estaba a punto de descubrir si el empoderamiento que había forjado era suficiente para resistir la adversidad que siempre había evocado miedo en su corazón. María apretó los puños, dispuesta a enfrentar no solo a su padrastro, sino a la sombra de su pasado que aún la perseguía. Mientras se preparaba para la posible confrontación física, la conexión entre ambos despertaba en ella una angustia aún más profunda, la revelación de que cada batalla no era solo contra él, sino contra la parte de sí misma que había sucumbido al dolor. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la definición de su ser. ¿Tendría el poder suficiente para transformar ese enfrentamiento en su liberación definitiva? Las preguntas seguían surgiendo, sus pensamientos colisionando con la dura realidad de su historia. La tensión electrificaba el aire en el claro, y la distancia entre María y su padrastro parecía desvanecerse en silencio. Cada centímetro que la separaba de él era un recordatorio de cada momento que había aguantado, de cada mirada burlona que había recibido y de cada palabra hiriente que había desgastado su espíritu. Pero hoy, esa distancia se convirtió en un campo de batalla, no solo físico, sino también interno. La voz de su padrastro retumbó con sarcasmo: ¿crees que tus palabras pueden hacerme daño? Pero antes de dejar que la provocación la afectara, María recordó las sesiones con Raúl, donde había aprendido a ver las palabras como herramientas.
La manera en que él había construido su propia narrativa de poder le dio fuerza. No soy una niña indefensa, pensó, recordando su mantra. La afirmación se asentó profundamente en ella, incitándola a continuar. Tus amenazas no me definen, fue lo primero que pronunció. El eco vibró en su pecho, y algo dentro de ella pareció alinearse. No le temía. Cada palabra era un ladrillo que levantaba su fortaleza, un suelo firme al que aferrarse. María, con cada sílaba, iba inundando el claro de una fuerza nueva, una que nunca había creído que existía. Se dio cuenta de que ya no estaba sola ante su padrastro, estaba acompañada por la valentía de su propio ser. El intercambio verbal fue intensificándose. Ella aseguraba su voz, apostando todo a su sinceridad. Mi historia no es solo mía, es un testimonio de superación, proclamó, dejando que las memorias de sus lecciones pasadas iluminaran su camino. La respuesta de su padrastro fue una mezcla de rabia y sorpresa, una combinación que la sustentó. Cada reacción que él mostraba la empujaba a descubrir más de sí misma. Era una danza de poder que recién comenzaba. En los momentos de pausa entre las palabras, María sintió que una ola de autocompasión la inundaba. Había estado atrapada en el ciclo del miedo y la culpa demasiado tiempo. ¿Por qué no había entendido antes que el autocuidado no era un acto egoísta? Tomar la decisión de liberarse no solo implicaba enfrentar a su atacador, sino también el viaje hacia la sanación personal. La conciencia de ese viaje se volvió una llama ardiente en su interior. Hoy es el comienzo de mi verdad, reafirmó con una convicción que la asombró a ella misma. La realidad de un pasado lleno de abusos se desvanecía ante la posibilidad de redención y transformación que recién comenzaba a abrazar. Durante esa breve pausa, una revelación crucial se presentó ante ella. El verdadero enfrentamiento no era solo con él, sino también con sus propios miedos que habían enraizado su identidad. Su madre siempre le había dicho que cada batalla que libramos es también una victoria sobre nosotros mismos, y ese eco reverberó con fuerza en su mente. Con cada palabra que profería, María iba desmantelando no solo el dominio de su padrastro, sino también los muros internos que había edificado durante años. El verdadero desafío era aceptar que podía ser la arquitecta de su propia vida. Cuando el desenlace parecía inminente y el aire se volvió palpable, María notó un cambio en sí misma. La determinación que una vez se sintió como un esfuerzo titánico ahora fluía con naturalidad. Cada paso que daba en su discurso de empoderamiento la acercaba más a una parte de ella que había estado oculta. En medio del caos, un nuevo sentido de identidad surgía, como un fénix de sus propias cenizas. Pero justo cuando la confrontación alcanzaba su clímax, una sombra en el fondo del claro empezó a moverse. María, aunque fortalecida, sintió un escalofrío. ¿Podría haber más de un desafío esperándolo en la penumbra? La intriga y el miedo se entrelazaron en su mente. ¿Cuántos otros secretos de su pasado estaban a punto de revelarse? La lucha por la liberación apenas comenzaba, y la intensidad de la verdad parecía estar dispuesta a desmoronarse en 1000 pedazos. La sombra se acercó, evidentemente contenía vida y propósito. María, aun con el eco de sus palabras resonando en el claro, sintió como su respiración se aceleraba. No era solo confrontación lo que sentía, sino una anticipación profunda, el reconocimiento de que la lucha seguía. Estaba en el umbral de una revelación. La figura emergió de la penumbra, era un hombre, de rasgos serenos y mirada decidida, que contrastaba con la hostilidad que acababa de enfrentar. A primera vista, no parecía un enemigo, más bien un confidente. María sintió que el temor cedía paso a la curiosidad. ¿Quién era? ¿Podría ser uno de los secretos que había estado reprimiendo? Vine a buscarte, murmuró el hombre, con una voz cálida que parecía enmarcar el aire helado. María se sintió intrigada pero escéptica. ¿Quién era él para decir que venía a buscarla? La incomprensión hizo eco en su mente, pero también una chispa de esperanza.
Mientras el hombre comenzaba a dar detalles de su vida, María recordó las historias que había escuchado sobre su padre. La perspectiva que había forjado de él estaba basada en fragmentos, en lo que su madre había compartido, un par de recuerdos borrosos y llenos de melancolía. Era como si sus propias dudas hubieran creado un muro en su corazón. La idea de conocer a alguien de su familia la llenaba de incertidumbre, pero también de una inquietante necesidad de saber la verdad. Soy el hermano de tu madre, continuó él, su mirada fija en la de ella. Aquel comentario la golpeó con fuerza. La pérdida de un familiar era como una herida que nunca había sanado del todo, un dolor que había aprendido a sobrellevar con el silencio. Tu madre me habló de ti, ella siempre mostró una fortaleza que aquí veo en ti, enfatizó, y esas palabras resonaron con eco en el claro. María sintió como sus propias deficiencias se reconfiguraban dentro de ella, como si este extraño pudiera desterrar el temor que había gobernado su vida. ¿Por qué ahora?, cuestionó, sin poder evitar el tono desafiante en su voz. El interrogante flotó entre ellos, y el hombre, aunque tranquilo, se la notó sensible a sus palabras. Era un dilema que resonaba con cada historia de abandono que había conocido. Porque es momento de que descubras quién eres realmente, dijo con firmeza. La afirmación la desarmó. Aquella invitación a descubrir su propia esencia hablaba a un deseo interno profundamente arraigado. Aquí se encontraba, en un claro que antes era una prisión emocional. El enfrentamiento con su padrastro había sido solo el primer paso de un camino mucho más amplio y complejo. Mientras miraba al hombre, una decisión germinaba dentro de ella, una especie de determinación que la llevaba a romper el ciclo de silencios. Luchar por el conocimiento, por su propia historia, requería más coraje que haber enfrentado a su padrastro. No se trataba solo de moverse hacia adelante, sino de desenterrar las verdades que había estado evitando. Al recobrar su voz, María se sintió más fuerte que nunca. Si hay algo que debo saber, quiero que me lo digas ahora. La seriedad en su mirada reflejaba su compromiso por enfrentar cualquier verdad, por dura que fuera. Cada instrucción que el hombre pudiera ofrecer prometía abrir una puerta hacia su verdadero yo. Aquel encuentro, entonces, no sería solo una conversación, sería la chispa que encendería un viaje de autodescubrimiento que había permanecido en la oscuridad demasiado tiempo. Con el corazón palpitante y la sensación de que sus expectativas estaban a punto de realizarse, esperaba que confesiones ocultas alteraran el curso de su vida. Pero, justo cuando parecía que la historia de su familia comenzaba a desvelarse, un sonido resonó en la cercanía, un crujido que hacía eco en el silencio. La pregunta reverberó en su mente, ¿podría este nuevo desafío estar al acecho desde las sombras, listo para poner a prueba su recientemente descubierta fortaleza? El verdadero viaje de María apenas comenzaba, y la incertidumbre envolvía el aire. María sintió como una ola de determinación comenzaba a aclimatarse dentro de ella. La revelación del hombre frente a ella, lejos de ser un simple encuentro familiar, era el primer paso hacia la verdad que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, la inquietante sombra del crujido interrumpió la atmósfera, un recordatorio de que su lucha interna pronto podría verse amenazada por factores externos. La figura del hombre seguía allí, sus ojos transmitían tanto seguridad como un cálido entendimiento. No estamos solos aquí, dijo, su voz adoptando un tono más grave. Mi nombre es Santiago. He estado buscando el momento adecuado para hablar contigo. María se sintió dividida. Por un lado, la adrenalina del inminente enfrentamiento la empujaba a actuar. Pero, por otro lado, el deseo de escuchar a Santiago, de desentrañar los secretos familiares, era aún más potente. ¿Qué quieres decir con que no estamos solos? ¿Quién más está aquí?, indagó con una mezcla de desconfianza y esperanza. Hay cosas que tu madre nunca pudo contarte. Peligros que han acechado nuestra familia, explicó él, deslizando una mano por su cabello en un gesto de frustración. La verdad es no solo acerca de tu pasado,
sino también sobre lo que te espera. Y esos peligros pueden seguirte. La mención de un peligro inmediato caló hondo en María. Durante años había sido una sobreviviente en un entorno hostil, y ahora, incluso el simple hecho de enfrentarse a su historia la colocaba en el centro de otro conflicto. Dime qué hacer, pronunció, apretando los puños. Nunca se había sentido tan viva, tan dispuesta a transformar el dolor en una herramienta para su crecimiento. Santiago asintió, apreciando su decisión. Primero, necesitamos abordar tu historia familiar. Cada fragmento que reunimos te proporcionará la fortaleza para enfrentarte a cualquier amenaza futura. Mientras hablaba, su tono se volvía cada vez más serio. Debes estar lista para escuchar la verdad sin ninguna emoción que la embellezca. ¿Estás preparada? La pregunta resonó profundamente en María, quien nunca había tenido realmente la oportunidad de prepararse para una carga emocional de tal magnitud. Había vivido encerrada en un mundo de suposiciones y frustraciones. Era hora de liberarse. Con la cabeza alta y una mirada firme, respondió, sí. Estoy lista. Mientras Santiago comenzaba a relatar historias entrelazadas de su madre, secretos ocultos y momentos de valentía pasados, María sintió que cada palabra cobraba vida, conectando puntos oscurecidos de su memoria. Pero a medida que se adentraban en el relato, el crujido resonó en el fondo nuevamente, esta vez más cerca. Era una advertencia y un desafío. La tensión se hizo palpable, el claro oscurecía aún más, como si la naturaleza misma presenciara la angustia dentro de ella. María, ahora más decidida que nunca, enfrentó lo desconocido. No puedo permitir que me encuentren, afirmó, convencida de que el peligro no era solo externo. Con el conocimiento que empezaba a adquirir, también surgían en ella el poder y la posibilidad de resistir o, al menos, prepararse. Debemos movernos, dijo Santiago, y aunque la urgencia vibraba en sus palabras, una chispa de valentía iluminó la decisión de María. Esta no era solo una carrera para alejarse de lo que venía, sino un viaje hacia la autoafirmación. La voz de su madre y el coraje que representaba comenzaron a fluir dentro de ella, convirtiéndose en una guía. Sin embargo, en el fondo de su ser, la inquietante realidad sobre los secretos familiares por descubrir y el peligro inminente permanecía, como una sombra en el horizonte. ¿Qué secretos aún aguardaban en la oscuridad, y qué consecuencias tendría la verdad al final de este camino? María se dio cuenta de que la lucha no solo era por su propio futuro, sino por la memoria de quienes habían dejado huellas en su vida. El eco del siguiente crujido reafirmó que el mundo que la rodeaba estaba cambiando, y con cada paso que daban, la búsqueda de su identidad prometía estar llena de revelaciones inesperadas. La verdadera batalla comenzaba, y con ella, el interrogante persistente, ¿sería capaz de enfrentarse a las sombras de su pasado y salir victoriosa? María se adentró en el bosque junto a Santiago, cada paso resonando con la necesidad de descubrir la verdad de su pasado y el eco inquietante del peligro que había empezado a seguirla. La oscuridad se espesaba, pero la claridad de su propósito le aportaba fuerza. No solo estaba buscando respuestas sobre su familia, sino una nueva versión de sí misma, una guerrera forjada en la fragua del dolor y el misterio. Santiago la condujo a un claro iluminado tenuemente por la luz tenue que se abría entre las ramas. Allí se sentaron, y él comenzó a revelar detalles de un linaje que había sido envuelto en secretos y mentiras. Tu madre, dijo, marcando una pausa, no solo enfrentó demonios externos, también luchó con sombras internas que la atormentaron toda su vida. Las palabras de Santiago resonaban en la mente de María. Nunca había considerado la lucha de su madre en un contexto tan amplio. La imagen de una mujer fuerte, atrapada entre el amor y el dolor, se formó ante ella. ¿Erguirse sobre los fantasmas del pasado era lo que había hecho su madre? ¿Sería capaz de replicar esa fortaleza? Ten cuidado con lo que desenterras, advirtió Santiago, con un gesto perturbador en su rostro. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido.
Los secretos pueden salir a la luz y traer consigo más que solo respuestas. María sintió que una parte de ella se resistía a esa advertencia. Había pasado demasiado tiempo en la oscuridad y quería entender lo que había cagado a su madre. Eran dos perspectivas diferentes, cada una fija en un camino que podría cambiar su vida para siempre. Motivada por la necesidad de saber y de actuar, decidió concentrarse en la fuerza que podría extraer de esa verdad. No tengo miedo, Santiago, afirmó con convicción. Necesito entender para liberarme. Sus ojos reflejaban una determinación renovada, impulsada no solo por el deseo de conocer, sino por el compromiso de enfrentar cualquier adversidad que pudiese aparecer. Con cada revelación, María empezaba a vislumbrar aspectos de su propia identidad que habían estado ocultos. Santiago habló de un antiguo amuleto que había pertenecido a su madre, un símbolo que representaba la resiliencia y el espíritu indomable de su linaje. Al oírlo, una chispa de curiosidad se encendió en María. Quería encontrar ese amuleto, no solo como objeto físico, sino como manifestación de su propia fuerza. Si me enseñas a encontrarlo, estaré mejor preparada, propuso María. Su voz adquirió el eco de alguien que estaba dispuesto a ir más allá, a buscar respuestas concretas en lugar de conformarse con la incertidumbre. Santiago la observó en silencio, evaluando su determinación. Finalmente, asintió, comprendiendo que su impulso era parte de su crecimiento. Debemos ser rápidos. Las sombras están más cerca de lo que crees. No podemos posponer esta búsqueda. Ayer puede ser el último día en que permanezca a salvo. Las palabras de Santiago fueron como un corte insensible, la urgencia reflejada en su voz despertó en María un torque de adrenalina. De un momento a otro, la dimensión de su búsqueda había cambiado. No solo se trataba de desenterrar secretos, sino de armarse en un contexto de peligro inminente. Mientras se preparaban para avanzar nuevamente, la atmósfera se volvió electrizante. Cada ramita que se rompía bajo sus pies era un recordatorio de la constante amenaza que acechaba entre los árboles. María sintió que el temor se convertía en un aliado al que podía invocar, algo que le permitiría agudizar sus sentidos y fortificar su espíritu. Es hora de entrar en esta oscuridad, encontrar lo que nos pertenece, dijo María, dispuesta a enfrentar no solo su pasado, sino también cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. Mientras se adentraban más en el bosque, la sensación de ser observada se hacía más palpable. El escalofrío que recorría su espalda servía de pulso a su determinación. Santiago, caminando a su lado, ofrecía una mirada comprensiva, consciente de que la verdadera batalla estaba por comenzar. Sin embargo, un nuevo crujido rompió el silencio del bosque, un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. ¿Será María capaz de desentrañar los secretos de su familia antes de que las sombras las consuman a ambas? ¿Logrará encontrar su amuleto y con ello su identidad? La verdad la espera, y con ella, la confrontación. El bosque se cerraba a su alrededor a medida que avanzaban, las sombras danzando en las ramas altas, reflejando los miedos que nacían en su interior. María respiró hondo, cada inhalación la anclaba a su tarea, a su propósito. La creciente sensación de ser observada no era solo una inquietud, era el espejo de sus propias dudas. Se sentía como un rompecabezas a medio armar, con piezas que, al parecer, nunca habían encajado. Santiago se detuvo de repente, su expresión tensa. La historia de tu madre es más complicada de lo que aparenta. No solo luchó con los fantasmas que mencioné, lo que realmente la desgastó fue la traición de aquellos en quienes confiaba. Esta revelación cayó como un peso sobre María, y al mismo tiempo, una chispa de comprensión emergió. Esa traición no solo es un tema del pasado, podría estar presente en su vida también. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, el eco de su voz quebrándose en la soledad del bosque. Si formo parte de esto, necesito conocer todos los detalles. Santiago la miró con una mezcla de preocupación y respeto.
A veces, es el dolor el que nos enseña a levantarnos. Tu madre encontró su camino a través de la oscuridad y tú también lo harás. Pero debes estar preparada para lo que viene. No pudiste crecer en un espacio seguro, y eso ha moldeado quién eres. Sus palabras resonaron en lo más profundo de su ser. María comprendió que no solo funcionaba a partir del deseo de salvar a su madre del pasado, también luchaba por salvarse a sí misma. Mientras continuaban, en su mente resonaba la idea de que su crecimiento personal estaba ligado inevitablemente al entendimiento de su historia familiar. El amuleto que Santiago mencionó era más que un objeto, podría ser un símbolo de su lucha, una manifestación de la fuerza que ella había heredado a través de generaciones. El entendimiento la impulsaba y, con cada paso en el bosque, su convicción crecía. ¿Cómo puedo estar lista para enfrentar la traición?, preguntó, anotando en su mente cada consejo, cada palabra que pudiera servirle de guía. No quiero repetir los errores de los que me hablas. Santiago sonrió levemente, un destello de orgullo en su mirada. Conocer tu historia te dará el punto de vista que necesitas. Recuerda que cada decisión que tomes, por pequeña que parezca, te define. El coraje no solo es no tener miedo, sino saber a qué temer y aún así dar un paso adelante. Un nuevo crujido resonó más cercano esta vez, la adrenalina se disparó en su sistema. La alerta se intensificó y, en su interior, María supo que estaban siendo observados, no era solo el eco de su propia percepción. Una presunción la envolvía ahora, casi palpable. La búsqueda del amuleto adquiría nuevos matices en su mente, no era solo un objeto, sino su salvaguarda frente a lo que acechaba. Continuaron, con el ritmo de sus pasos marcado por una incipiente valentía. Santiago la guiaba de forma estratégica, cada vez más consciente de las huellas de su propia vida que la niña tenía que superar. Su propia voz interior le recordaba el poder que se escondía en su historia, un legado que no podría ignorar. Hay un punto en el que todas las traiciones pueden unirse para hacerte fuerte. Espero que llegues a ese punto, dijo él finalmente, y María sintió que un hilo de conexión se tejía entre su pasado y su presente. Quería estar lista, quería no ser simplemente la historia que había heredado, sino el autor de su propio relato. En ese momento de introspección y fragor, una figura oscura se deslizó entre los árboles. El corazón de María latió más rápido, y pudo sentir cómo la tensión aumentaba en su cuerpo. El tiempo se detuvo. ¿Era un enemigo o un aliado? La espera de la revelación las unió en una inquietud nueva, una necesidad apremiante de saber. Mientras la figura se acercaba, la pregunta resonaba en su mente con un eco aterrador, ¿estaba verdaderamente lista para enfrentar lo que se avecinaba? La confrontación ya no era solo inevitable, estaba aquí, frente a ella. La figura emergió de las sombras, revelándose a medida que la luz se filtraba entre las ramas. María contuvo la respiración, el ruido casi ensordecedor de su propio latido ensombreciendo el silencio del bosque. Era un hombre, su rostro cubierto por una capucha. A pesar de la oscuridad, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si supieran más de ella de lo que ella misma conocía. María, dijo con voz profunda, resonante, y ella se sintió atrapada en su mirada. Las palabras de Santiago retumbaban en su mente, recordándole su conexión con el dolor y la traición. La aparición ahora se sentía como un umbral, el miedo presagiaba tanto el final como el inicio de algo nuevo. ¿Qué deseas?, preguntó, desenvolviendo una fuerza que no sabía que poseía. Su voz sonó firme, una pequeña victoria sobre la duda que la asediaba. El hombre sonrió levemente, pero su expresión permanecía críptica. He venido a mostrarte el camino, respondió, dando un paso adelante. Su figura proyectó una sombra larga e inquietante que se fusionó con el entorno. Tu búsqueda del amuleto no es solo para ti. Hay más en juego, y el pasado no te ha abandonado. Frases como esa la hicieron sentir vulnerada, pero también encendieron en su interior una curiosidad ardiente.
¿Qué tienes que ver con mi historia?, cuestionó, cada palabra nacía del deseo de conocer su verdad. Soy un vestigio de lo que construyeron tus antepasados. El poder en tu sangre es más fuerte de lo que imaginas. Sufriste lo que ellos sufrieron, pero tú estás destinada a ir más allá. La serenidad en su voz contrastaba con el torbellino de emociones que agitaban el alma de María. No quiero repetir los errores de mi madre, dejó escapar. Era un pensamiento que flotaba en su mente desde que supo lo que había vivido. El dolor puede ser un maestro, pero me aterra que me consuma. El hombre sintió, como si sus temores fueran conocidos. La traición que mencionó tu amigo, no se manifiesta solo en otros. A veces, la mayor traición viene de dentro. Debes enfrentar no solo lo que los demás han hecho, sino lo que tú misma temes. La clave está en el entendimiento. Sus palabras resonaron con una verdad que María nunca había explorado. ¿Podía ser verdaderamente capaz de mirar hacia adentro? Le parecía un desafío monumental, más grande que cualquier figura oscura que pudiera presentarse. Pero había una fuerza latente en sus entrañas, una chispa de determinación que ardía por conocer esa fuerza que Santiago le sugirió. Mientras el hombre hablaba, cada detalle del entorno se agudizaba, el susurro de las hojas, el crujir de la madera, todo parecía resonar con significado. La figura del hombre se erguía como un espejo de su propio potencial. ¿Qué caminos la estaban llamando? Santiago te ha preparado, continuó, pero el verdadero viaje comienza ahora, en este bosque. Estás en el umbral de tu legado. Solo tú puedes decidir si lo abrazas o lo dejas pasar. Nombrar a Santiago evocó una imagen de confianza y apoyo en su mente, algo que por su historia siempre había buscado pero nunca encontrado. ¿Qué debo hacer? La pregunta dejó su boca como un susurro. María supo que este encuentro era un momento clave, un punto de inflexión en su viaje. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Pero debes atreverte a indagar en los rincones ocultos de tu ser. Solo cuando enfrentes tus propias sombras serás capaz de encontrar el amuleto. Y cuando eso ocurra, estarás lista para enfrentar no solo al pasado, sino todo lo que está por venir. Las palabras lo envolvieron en un velo de incertidumbre. La idea de tener que enfrentar su propia oscuridad era aterradora, pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentir que era parte de un proceso transformador. La figura dio un paso atrás, integrándose nuevamente en la penumbra, su presencia ahora una indicación de lo que estaba por descubrir. En su mente, una última reflexión resuena con fuerza, el momento de descubrir su verdad personal estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría enfrentar la traición que habitaba en su interior? La decisión ya no era solo para ella, todo podía cambiar en un instante. Sin embargo, más allá de la neblina de sus pensamientos, lo que la esperaba en los próximos instantes podía ser lo que cambiaría su vida para siempre. María cerró los ojos y dio un paso hacia adelante, lista para desentrañar lo que varios años de confusión habían ocultado. María se adentró en su interior, el eco de las palabras del hombre resonando en su mente como una melodía cautivadora. Había llegado el momento de enfrentarse a la oscuridad que había evitado durante tanto tiempo, y con cada paso que daba, la confianza crecía como un fuego interno. Mientras se adentraba más en el bosque, el aire se tornaba denso, pero no sentía miedo, en su lugar, había un renovado impulso por descubrir la verdad de su historia. A medida que se adentraba en lo profundo de la espesura, recordaba las lecciones que había aprendido con Raúl, las clases de poesía que ahora se entrelazaban con el significado de su vida. El bosque que antes la había asustado ahora la acogía como el escenario de su transformación. El antiguo amuleto, con su esencia de fortaleza y resistencia, sería su símbolo de poder, el legado que estaba a punto de reclamar. Debo encontrarlo, reafirmó para sí misma. Las palabras eran un mantra que la empujaban hacia adelante. Y así, comenzó a buscar, a dejarse guiar por la intuición y la voz que resonaba dentro de ella. Al cabo de un rato,
llegó a un claro. Allí, la luz del sol se filtraba a través de las ramas, creando un halo que parecía resaltar una sombra en el centro. Se acercó lentamente, su corazón latiendo en sintonía con la vibrante energía del lugar. Al llegar, se dio cuenta de que la sombra era un pequeño altar natural, rodeado de flores silvestres y rocas. En la cima, brillaba algo, un objeto dorado que reflejaba la luz en destellos resplandecientes. Sus pasos se volvieron más decididos y, al acercarse, pudo ver que era el amuleto que había deseado encontrar. Con manos temblorosas, lo alzó, y una corriente de energía recorrió su cuerpo. Era como si el legado de todas las mujeres de su familia, a quienes les había pasado el batallón de lucha, ahora se fundiera en ella. La historia que llevaba dentro se iluminaba con nuevos significados. Soy más fuerte de lo que jamás imaginé, se dijo, y esas palabras cobraron vida en su interior. En ese instante, comprendió que su búsqueda no solo era para enfrentar a su padrastro, sino también para reconciliarse con su historia, con cada pedazo de dolor y resiliencia que había forjado su carácter. Con el amuleto en sus manos, María sintió que algo más había cambiado. Ya no era la niña indefensa del pasado, había crecido, había adquirido herramientas suficientes para enfrentar cualquier adversidad. Aceptar su historia, su dolor y su fortaleza la había convertido en la autora de su vida. Al volver, se encontró de nuevo con Santiago, quien había estado esperándola. Su expresión se iluminó al ver el amuleto brillando en las manos de María. «Lo encontraste», dijo, con un tono de orgullo en su voz. «Ese es el símbolo de tu herencia. Ahora, más que nunca, puedes defender tu verdad». «Estoy lista», respondió María, su voz resonando con una firmeza que la sorprendía a ella misma. «No solo estoy lista para enfrentar a mi padrastro, estoy lista para enfrentarme a mí misma y a todo lo que eso conlleva». Cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso firme hacia su transformación final. La conversación fluía con un nuevo sentido de dirección. Juntos, comenzaron a trazar un plan para el enfrentamiento inminente. Esta vez, María no solo contaba con el poder del amuleto, también con el conocimiento adquirido a lo largo de su camino. Las sombras de su pasado la habían fortalecido, y estaba dispuesta a reclamar su vida y la de su madre. Con cada paso que daba hacia la confrontación, María sentía que la transformación que había experimentado la había preparado para este momento decisivo. Ya no era solo una niña perdida en el bosque, sino una joven decidida a alzar su voz y hablar con confianza. La historia de su vida iba a cambiar, y esta vez, no había marcha atrás. Cuando se presentaron ante su padrastro, la tensión era palpable. Pero María, con el amuleto colgando de su cuello, sintió como la fortaleza que había adquirido se manifestaba en cada palabra. «Hoy, no vengo a buscar venganza. Vengo a reclamar mi historia y a asegurarme de que ningún otro ser humano sufra lo que yo sufrí», declaró con firmeza. El rostro de su padrastro mostraba incredulidad, y eso solo alimentó su resolución. Finalmente, había tomado las riendas de su vida, no era solo una novela, sino un encuentro con el autor que ahora había decidido escribir su propia narrativa. Al final, María dejó atrás el bosque, transformada y empoderada. Había logrado desatar las cadenas de su pasado, y la luz del nuevo día iluminaba su camino. Estaba lista para lo que viniera, con el corazón lleno de coraje y la mente clara sobre quién era y hacia dónde se dirigía. La historia de María ya no era solo sobre la lucha entre la oscuridad y la luz, sino sobre cómo la luz siempre encuentra una manera de brillar. Confiada en su nuevo camino, ya no había dudas en su corazón. Había conquistado el miedo y, como el amanecer, estaba lista para cualquier futuro que se presentara. Ahora, te invito a ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las siguientes historias emotivas y exclusivas que buscan inspirar y elevar. Haz clic en me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narrativas de superación lleguen a más personas.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, tu opinión es importante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal. Únete a nuestra comunidad hoy.